¿Quién comparece por parte del Ministerio Público? El licenciado Juan Carlos Ruiz Samayoa, con cédula profesional 1813-747, agente del Ministerio Público, con correo electrónico y domicilio para oír y recibir notificaciones ya antes proporcionados ante este tribunal. El licenciado Adolfo José López Ud, agente del Ministerio Público, con cédula profesional 1813-689 y con domicilio y correo electrónico ya proporcionados con anterioridad a este tribunal. ¿Quién comparece por parte de la defensa? La licenciada Lourdes Darinelli Mismay, con cédula profesional 1914-182, con domicilio y correo electrónicos antes proporcionados. Licenciado Manuel Alejandro Chuc Hernández, con cédula profesional 1813-699, con domicilio y correo ya proporcionados ante este tribunal. ¿Fiscalía, algo que tenga que manifestar? Sí, su señoría, pido permiso para desplazarme y solicitar vinculación a proceso. Señoría, esta representación social solicita, dicte, auto de vinculación a proceso al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en razón de que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se haya formulado imputación y que se haya dado la oportunidad de declarar al imputado. Así como también en la presente investigación existen datos de prueba que acreditan la probabilidad de que el imputado lo cometió, con base en los siguientes hechos. Siendo el día 22 de mayo del 2012, alrededor de la 1:10 horas, la pareja de esposos, la ciudadana Patricia Venegas Cruz, quien tenía 2 meses de embarazo, y su esposo, el ciudadano Martín Casas, se retiraron de la casa de su cuñada, la ciudadana Angélica Venegas Cruz, a bordo de su vehículo Mazda Asahi color guinda, con placas de circulación FGG-890 del estado de Querétaro. Por lo que, a escasas cuadras de la calle 9, exactamente en el número 42-7, fueron interceptados por una camioneta color gris sin placas, el cual, obstruyéndoles el paso, descendió de ella y lo haya imputado, que portaba en su mano una pistola 9 milímetros con la que se dirigió al asiento del copiloto, donde se encontraba la hoy víctima. Por lo que, al abrir la puerta, la amenazó con dicha arma que bajara del vehículo, misma que por temor a que le hiciera algo a ella o a su esposo, accedió a descender para posteriormente subirla a la camioneta, huyendo del lugar a gran velocidad. Ante ello, su esposo llamó a la unidad de investigaciones, mismo que fue atendido por el policía Armando Buitrago, quien se entrevistó con el señor Martín Casas, así como también encontró en la manija de la puerta delantera del copiloto del vehículo Mazda una huella latente perteneciente al imputado. Asimismo, de fecha 5 de junio del 2012, su esposo recibió en su teléfono de casa 2 llamadas del número 316-225-0097, en el que le pedían $1,000,000 para liberar a su esposa. Derivado de lo anterior, mediante triangulación de llamadas, se determinó que procedían del inmueble ubicado en la calle 1, número 7-15 de la ciudad de Querétaro, por lo que el día 7 de junio del 2012 fue rescatada la víctima, encontrada encapuchada y en un cuarto oscuro, así como también se encontró el teléfono del cual surgían las llamadas de rescate, propiedad del imputado, quien el día 17 de junio del 2012 fue detenido en la terminal de autobuses mientras intentaba huir de la ciudad, quien llevaba consigo mismo una pistola 9 milímetros y una libreta con el cual tenía apuntado el número de teléfono de casa de la víctima. Hecho clasificado como delito de secuestro agravado. Ilícito previsto y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, inciso A, artículo 10, inciso A y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, acreditándose la configuración de los elementos del tipo penal, como lo es la existencia de la libertad personal de la víctima y la privación de la misma. Ilícito agravado, en razón de que la víctima se encuentra en estado de gravidez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción 1, inciso F, de la Ley General antes señalada. Ahora bien, la participación del imputado en el delito se acredita con lo siguiente. 1. La declaración de la víctima, quien señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como la plena participación del imputado en la comisión del delito. 2. La evidencia material marcada con el número 1, consistente en la huella del imputado encontrada en la manija de la puerta del vehículo Mazda. 3.
La evidencia material marcada con el número 5, consistente en la libreta con el número de teléfono de casa de la víctima, encontrada en poder del imputado al momento de su detención. Y 4. La declaración del ciudadano Enrique Pimiento Gómez, quien señaló que el imputado lo invitó a participar en el hecho, entregándole dicha libreta y el teléfono del cual surgían las llamadas de rescate. Datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió, como autor directo, con grado de ejecución permanente y de naturaleza dolosa. Por tanto, en la carpeta de investigación no existe dato de prueba ni informe que nos actualice acerca de algún excluyente en el delito o haga declarar extinta la presente acción. Por tanto, su señoría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 307, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reitero, dicte auto de vinculación a proceso al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz por el delito de secuestro agravado. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa algo que tenga que manifestar? Sí, su señoría. Pido permiso para pasar a desplazarme. Adelante. Su señoría, después de escuchar los argumentos expuestos por parte de la Fiscalía, mismos que en su conjunto son insuficientes para acreditar la participación de mi cliente, de conformidad con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito, dicte, auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, en razón de que la Fiscalía en ningún momento acreditó el requisito establecido en el artículo 316, fracción tercera del citado ordenamiento penal, ya que de lo expuesto no existen indicios razonables y datos de pruebas suficientes que acrediten la supuesta participación de mi cliente en el hecho delictivo, y por el contrario, esta defensa desvirtuará todos y cada uno de ellos conforme a lo siguiente. De la declaración efectuada por la víctima se comprueba que nunca pudo reconocer a sus agresores. Señaló que no sabe con exactitud si eran 3 o 4 las personas que participaron, así como tampoco pudo señalar a mi cliente como la persona que la subió a la camioneta. Ello cuando se encontraba detenido en el salón de reconocimiento junto con otras 4 personas. Por lo que, de acuerdo a la máxima de la experiencia, resulta ilógico que no haya podido reconocer el rostro de la persona que la secuestró, ya que la carpeta de investigación no abre indicio alguno de que el sujeto portara algún elemento que le cubriese el rostro. Máxime que al final de su entrevista señaló: yo estoy casi segura de que él no pertenece al grupo de los secuestradores, dirigiéndose a mi defendido. De la entrevista realizada a Enrique Pimiento, la Fiscalía omitió señalar que ha sido sentenciado por homicidio, fue detenido en el lugar donde se encontraba secuestrada la víctima portando un arma 9 milímetros. Aseguró ser quien había efectuado las llamadas solicitando $1,000,000 por el rescate y dijo: no quiero volver a ese infierno de cárcel, haría lo que fuera por no volver a ese lugar. Además, he aprendido que delatar siempre trae rebajas. Entrevista que no resulta confiable, ya que únicamente busca un beneficio y a efecto que no sea investigado, declaró en contra de mi defendido. Ahora bien, de conformidad con el artículo 117, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa expone los siguientes datos de prueba. En el informe presentado por la investigadora María Alejandra Jaramillo, en el que se comprueba que el agente Armando Buitrago tiene una sanción en su contra, respecto a que en una investigación fue negligente al momento de la recolección de huellas, siendo preciso señalar que en la presente investigación ocurre la misma situación. Respecto a la huella que supuestamente encontró y señaló pertenece a mi cliente, no habrá dictamen lofoscópico del mismo. El procedimiento de levantamiento de la huella, la cadena de custodia, fotografías, ni búsqueda ni comparación en el Registro Nacional de Huellas. Dato de prueba que resulta ineficiente y sin eficacia. De la entrevista realizada a Marcela Puentes, se acredita que el día que mi cliente fue detenido en la terminal de autobuses fue porque iba a visitar a Chichimequillas, debido a que se encontraba internada a causa de una intoxicación, lo cual coincide con la declaración de mi cliente. De la entrevista realizada a Eduardo Santos, dueño del taller donde labora mi defendido, se acredita que es un mecánico ejemplar y honrado. Su horario de trabajo consiste de 12 a.m. a 12 p.m.
El día en que ocurrieron los hechos se presentó a trabajar 2 horas antes, por lo que no pudo estar en 2 lugares distintos al mismo tiempo. De la declaración efectuada por mi cliente, afirma que Enrique Pimiento le suplicó que lo supliera 2 horas antes en el trabajo, por lo que se presentó a las 10 de la noche. De la libreta que se llevaba, se tiene que había el registro de los clientes del taller. Del arma que portaba 9 milímetros, declaró que se le había entregado Enrique Pimiento como garantía de una cantidad que le debía y que la aportaba por su seguridad. En consecuencia, al no existir datos de pruebas razonables que acrediten la participación de mi cliente situándolo en tiempo, modo y lugar, de conformidad con el artículo 316 y 319, solicito dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi defendido. Es cuanto, su señoría. Fiscalía, ¿algo que tenga que mencionar? Sí, señor juez. Procederá a realizar la petición de medidas cautelares. Señoría, con fundamento en los artículos 153, 155, en sus fracciones 12 y 13, 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se le imponga al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz las medidas cautelares consistentes en, primera, el resguardo en su domicilio con la prohibición de salir del mismo, y segundo, la colocación de localizadores electrónicos consistentes en un brazalete. Esto al considerar que las medidas solicitadas son proporcionales y necesarias para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos y ser una medida menos lesiva para el imputado. Esto en atención a lo que menciona el artículo 168, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que menciona es necesaria garantizar la comparecencia del imputado en el proceso y en el desarrollo de la investigación. Ahora bien, existe un riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Esto en virtud de que el delito por el cual se encuentra vinculado es el de secuestro agravado, un delito considerado grave por las normas penales y que tiene una penalidad máxima de 80 años y en su agravante aumentaría de 50 a 90 años más de prisión, por lo que no alcanzaría ningún sustitutivo de sanción corporal. Es lógico pensar entonces que el imputado, al tener conocimiento de este hecho, intentará sustraerse de la acción de la justicia. Además de que el comportamiento en el cual ha incurrido vulnera y lesiona uno de los bienes jurídicos más importantes tutelados por la ley, que es el de la libertad personal, además de traer consigo consecuencias e implicaciones que afectan gravemente el bienestar y el adecuado desarrollo de la sociedad. Asimismo, existe un riesgo fundado de que el imputado cometa en contra de la víctima y de los testigos actos que vulneren su integridad personal o pongan en riesgo sus vidas, intimidándolos para que se retracten, cambien el sentido de su manifestación o bien no comparezcan en las etapas subsecuentes del proceso, presentando además una grave amenaza para la sociedad mexicana, toda vez que el delito de secuestro tiene como finalidad la obtención de un beneficio económico a costas de la libertad de otra persona, en el cual el imputado hizo la solicitud por $1,000,000 a cambio de la libertad de la hoy víctima, por lo que podría reincidir en dicha conducta ilícita. Es por ello que la necesidad de la aplicación de medidas cautelares son precisamente la de ser medidas provisorias, a fin de evitar la reincidencia, la comisión del delito de secuestro, evitar la sustracción de la acción de la justicia y de garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos. Ahora bien, de la carpeta de investigación no obra indicio o dato de prueba alguno que certifique arraigo alguno del imputado en el Estado, o bien un informe de la Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicionada del proceso que indique que existe un bajo riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Por ello, se tiene que las medidas solicitadas resultan congruentes al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución. Por tanto, el resguardo del domicilio con la prohibición de salir del mismo resulta proporcional a
al delito cometido y al bien jurídico vulnerado, constituyendo una medida menos lesiva para el imputado. En lo que respecta a la solicitud de la colocación de localizadores electrónicos, se hace atendiendo el respeto a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, toda vez que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para el delito que nos ocupa significaría una medida que afectaría gravemente a los derechos del imputado, y la colocación de los brazaletes cumple la misma finalidad de garantizar la comparecencia del imputado en el proceso y de garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos, atendiendo el respeto a los derechos humanos y teniendo en cuenta que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa debe aplicarse únicamente como última ratio. Es por ello, y al no existir ninguna otra medida que asegure la comparecencia del imputado en el proceso, pero sobre todo que garantice la seguridad de la víctima y de los testigos, esta Fiscalía estima que existe la necesidad de vigilar el comportamiento del imputado, ya que en su actuar voluntario no le importó en ningún momento vulnerar la norma penal, teniendo conocimiento en todo momento cuál era la conducta punible. Por ello, señor juez, esta Fiscalía reitera, se le imponga al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz las medidas cautelares anteriormente solicitadas. Es cuanto, señor juez. Defensa, ¿algo que tenga que mencionar? Pido permiso para desplazarme en la sala. Adelante. Su señoría, esta defensa hace de su conocimiento que no está de acuerdo con la solicitud realizada por parte de la Fiscalía, ya que sus argumentos justificantes no son proporcionales a las circunstancias que menciona, específicamente respecto a las medidas cautelares solicitadas contempladas en el artículo 155, fracciones 12 y 13, consistentes en el resguardo en el domicilio bajo la prohibición de salir del mismo y la colocación de un brazalete electrónico, toda vez que la Fiscalía omitió señalar, primero, que mi defendido cuenta con su residencia, domicilio fijo y conocido en calle 56, número 2430, y que puede ser corroborado en la entrevista realizada a mi cliente. Segundo, mi cliente cuenta con la edad de 42 años y labora de manera definitiva y estable como mecánico en el taller denominado Automotor Limitada. Tercero, durante la detención de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, jamás existió ni intento ni antecedente de fuga ni resistencia al mismo. Cuarto, Carlos Atanasio Puentes Ruiz ha colaborado en todo momento durante el transcurso de la presente investigación en conjunto con la Fiscalía en busca de la verdad. Quinto, en la carpeta de investigación no obra algún informe por parte de la Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares o suspensión condicional del proceso que indiquen que mi defendido cuente con un alto nivel de riesgo de sustracción o de afectación hacia la víctima o los testigos. Su señoría, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 153, establece que el objeto de aplicar medidas cautelares es asegurar la presencia del imputado durante el proceso, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o testigos, o evitar se obstaculice el procedimiento, de los cuales la Fiscalía en ningún momento acreditó de manera justificada se encuentren en riesgo, y que además esta defensa acredita que mi defendido no pone en riesgo ninguna de estas tres vertientes, ya que, primero, se encuentra presente en el proceso, segundo, no tiene problemas con la víctima, testigos o familiares, y tercero, mi cliente, Carlos, no tiene la intención de sustraerse de la acción de la justicia, pues lo que desea es que se encuentre y sancione a la persona que privó de la libertad a la señora Patricia Venegas. Es por ello que le pido no aplique las medidas cautelares consistentes en el resguardo domiciliario y la colocación del brazalete, pues esto afectaría su libertad de tránsito y su derecho de ejercer una profesión, y así se proteja el principio de presunción de inocencia con el que cuenta. Esto con base en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, que señala de manera tajante que toda persona imputada tiene derecho a que se le considere inocente mientras no declare su responsabilidad mediante una sentencia
dictada por el juez. Señor juez, debe de tomar en cuenta que el señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz nunca ha tenido problemas laborales y que la aplicación de estas medidas cautelares solo afectarían su ámbito laboral y económico. Es por esto, señor juez, que una vez especificadas la falta de justificación de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y al no existir riesgo de sustracción o de afectación hacia la víctima y los testigos, le pido no aplique las medidas cautelares solicitadas o en su caso de considerarlo necesario, solo aplique la medida cautelar contemplada en el artículo 155, fracción primera, consistente en la firma periódica de manera quincenal ante la autoridad que usted designe, ya que él se compromete a presentarse los días, fecha y hora que usted y la investigación así lo requieran, ya que no existe algún dato que acredite que mi defendido es un peligro para las partes y mucho menos para el proceso. Es cuanto, su señoría.